es del mío que nos hayan invitado a participar en este curso y en esta mesa redonda. Me hace mucha ilusión que se pueda hablar de cultura y que nos vamos a poder ver, si no las caras, los ojos, para hablar de este tema que para mí, lógicamente, me parece capital. Como ya estaremos cansados, estaréis cansados, llevamos mucho tiempo, vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible. No me voy a entretener ni siquiera mucho en hablar de su currículum, porque pues ya con eso íbamos a agotar el tiempo. Pero sí que me parece, además, oportuno que la organización haya traído aquí a este curso, a este encuentro, el tema de las empresas culturales y la gestión cultural en las ciudades pequeñas, porque creo que ha sido de los sectores más perjudicados con el COVID, por encima incluso del sector turístico, que ha sido también de los más perjudicados. Así simplemente por enmarcar un poquito, aunque de todas estas cosas se ha estado hablando a lo largo de todo el día y por eso no voy a incidir en ello. Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2020, 110 organizaciones procedentes del sector cultural y creativo publicaron una carta solicitando a la Comisión Europea y a los Estados miembros que situasen la cultura en el centro de sus planes de recuperación económica. Estas 110 organizaciones incluyen a miles de creadores europeos y empresas culturales y creativas de toda Europa, como digo. Pedían que el 2% de cada presupuesto nacional del Fondo de Recuperación y Resiliencia se asigne al sector cultural y creativo. Esa unión da una imagen, cosa que no se lo explica siempre, da una imagen de lo terrible que ha sido la pandemia. Más allá de eso, hay un informe de EI que compara los datos del 2019 con los datos post-COVID y, bueno, son tremendos, son lapidarios. Se ha perdido, después del COVID, experimentaron las empresas culturales y creativas, han perdido casi el 30% de su volumen de negocio, una pérdida acumulada de 199.000 millones de euros. Por sectores, los de la música experimentaron pérdidas del 75% y el 90% respectivamente, y el de las artes escénicas, que son 53.000 millones de euros en las artes visuales, 26.000 millones de euros en las audiovisuales. Eso, insisto, indica la gravedad de la situación, la necesidad de apoyar a las industrias culturales o las empresas culturales, que tenemos aquí una representación práctica de lo que nos van a explicar mejor que yo seguro lo que ha supuesto para ellos, pero lo que también me interesa de esos datos y de esos estudios es que remarcaron la importancia de poner al sector cultural en el eje de las políticas de desarrollo europeas. En este caso, yo creo que además de que ya venía siendo se iban repitiendo desde el 2007-2010 reiteradamente esa necesidad por todo lo que aportan y que se ha estado hablando antes, yo creo que el COVID, como digo, la COVID ha acentuado esos temas. Y yo ya nada más quería hacer esa breve introducción, les voy a pasar la palabra en el orden que están aquí, porque no hay ningún otro, para que nos den su punto de vista, por la experiencia que tienen todos, casi de haber trabajado con la administración o en la administración y en sus propias empresas. Creo que esa doble visión pues nos la pueden trasladar a nosotros y ver en qué campo, por dónde nos podemos encaminar o cómo puede afectar o cómo nos puede ayudar a que las ciudades medianas y pequeñas salgamos adelante y no ocurra, como es en este caso, que en vez de estar haciendo este curso en la Fundación Antonio Pérez, lo tengamos que estar haciendo aquí, porque resulta que en una ciudad que queremos vivir de la creación, de la innovación, no lo podamos hacer porque no llega la fibra óptica al casco antiguo. Eso es un dato de cómo a veces lo que se dice y lo que no tiene que ver con lo que se hace. Y seguramente, como digo, ellos no lo van a explicar mejor. Bueno, paso la palabra a Antonio Flores Martínez, que es técnico de promoción cultural en la Diputación Provincial de Albacete en estos momentos, pero que empezó su vida profesional
creando una empresa con una socia, Vértice Cultural, ya hace muchos años, y entre otras cosas pues, fue el coordinador de la Comisión de Expertos en Industrias Culturales y Creativas para el desarrollo del Plan Estratégico de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla y a su vez fue el coordinador de todo el plan. Con lo cual, pues, él nos puede ver tan parte de su idea de empresa como la Administración en su momento intentó ayudar a las industrias culturales, pero que el plan estratégico del que yo formé parte pues creo que está en un cajón y nunca se concretaron las medidas que estaban, me parece, en el objetivo 2 del plan estratégico, que eso es una de las cosas que ocurre en las administraciones y que enerva mucho a casi todos los que los sufrimos, ¿no? En un sitio o en otro. Antonio. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la invitación recibida a la universidad. Sánchez Carmen, gracias por tu llamada. Realmente, en pocos momentos me he sentido más cómodo quizá que hoy en este debate. Pensarán por qué. Pues, bueno, ya un poco Jesús ha podido adelantarlo. Yo estaba leyendo aquí un poco ahora por encima del título, ¿no?, de esta mesa redonda. El título de esta mesa redonda y, como dice, Empresas Culturales, Gestión Cultural y Ciudades Medias, ¿no? Realmente, como empresario cultural, en el año 2000 comencé un periplo dentro del sector privado que me duró 16 años, siendo CEO y creador y fundador de la empresa Cultural. Durante 22 años he sido o soy gestor cultural y durante 47 vivo en una ciudad media, por lo tanto me siento muy cómodo en este entorno, ¿no?, en este debate. Realmente no sé cuál es la posición o el papel que debería de tomar, ¿no?, en este papel, porque el tránsito de mi vida profesional, como os he podido decir anteriormente, pues viene de la empresa privada en un momento muy bueno para el sector privado de la cultura, que ahora más adelante comentaré un poquito más en detalle. En esos 16 años pues, tuve la posibilidad de experimentar lo que sería poner en marcha todo tipo de proyectos desde un punto de vista más privado, mercantil, podamos llamarle, incluso con un fuerte esfuerzo de componente en el marketing de la cultura, porque vender cultura es verdaderamente complejo, entre comillas, vender cultura. Por otro lado, en ese tránsito que comentaba, paso por la Fundación Impulsa, entidad inserta en el sector público regional, perteneciente a la Consejería de Educación y Cultura, y ahí pues tengo pues, una experiencia más en el sector, llamemos, público-privado. Y finalmente, muy recientemente, en los últimos 9 meses, entro de lleno en lo que es una administración pública. Comentaba con Carmen, ahí antes en los pasillos, que he tenido muchas veces la reflexión de que un mismo proyecto, muy concreto, más de uno, lo he tenido que ver desde los 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de una empresa que tiene que sufrir por hacer rentable una serie de servicios culturales, desde el punto de vista de una entidad, en este caso la Fundación, que es una especie de entidad mixta en el que los procesos se mezclan entre lo privado y lo público, con ciertas lógicas privadas, pero totalmente sujeta y subyugada a lo que es la ley de contratos, a lo que sería todo el proceso administrativo. Y finalmente, en el último momento, pues un proceso puramente administrativo donde te das cuenta de cómo desde dentro las cosas se ven de otra manera. En este sentido, por hacer una ronda rápida, porque somos muchas personas, yo me centraré solamente y muy brevemente en lo que ponemos aquí de coordinación del Plan Estratégico de Cultura, porque la ocasión y la oportunidad que me dieron para participar en él me sirvió para hacer una radiografía muy extensa del panorama de lo que sería la cultura en general y en especial del sector de las industrias culturales o de las empresas culturales. En este momento, cuando montamos el Plan Estratégico de Cultura, se generaron diferentes comisiones y a mí me preguntaron qué consideraba qué comisión podría faltar de los ámbitos tradicionales de la cultura que se habían generado ya hasta ese momento. Había comisiones relacionadas con el mundo de las bibliotecas, del mundo de la museología, de las artes escénicas y
hablando en su momento de estos temas, planteé que por qué no crear una comisión de industrias culturales que fuera más transversal y que tuviera una presencia de personas, de agentes que estaban muy enraizados con la realidad de lo que es la cultura a pie de calle en el sentido más estricto de la venta de proyectos, de productos, de servicios culturales, porque era una realidad que hasta ese momento no nunca se había tratado. Incluso en el plan estratégico del 96 no se incluían, o se incluían de manera muy escasa aspectos relacionados con el ámbito de las industrias o de las empresas culturales, el sector privado en definitiva. En esa comisión pues tuve el primer hándicap, era qué personas deberían participar. Entonces ya nos encontramos ahí con los primeros problemas para ver quiénes podían ser representantes o personas que podían contribuir desde sus diferentes perfiles profesionales en un debate que nos llevara a terminar un proyecto que sería el Plan Estratégico de Cultura, que reflejara un sentir, una realidad y unas necesidades. Muy someramente decir que la estrategia que en aquel momento tuve para poder detectar a esas personas, ese mapeo fue, la verdad, un poco sencillo, pero al final fue muy fructífero, y era hablar con la administración, con los servicios culturales de cada área dentro de la administración, principalmente de la Junta y en algunos casos de corporaciones locales, para que personas muy veteranas en el ámbito de ese sector, en artes escénicas, en museos, bibliotecas, pues me señalaran dónde estaban esos focos relacionados con el sector privado, porque eran ellos los que realmente tenían esa información cercana a lo que sería quién prestaba esos servicios para la administración, que es fundamentalmente el cliente principal. En ese sentido, pues tuvimos una representación del sector editorial, a través, por ejemplo, de un veterano, en este caso la editorial Almur, a través de Alfonso Calero, empresas de videojuegos, tuvimos representación de promotores de teatros y artes escénicas, incluso de arquitectura creativa, del sector audiovisual, sector de los festivales, etc. Paralelamente se generaron otras comisiones que también podían ser clasificadas como industrias culturales, pero que estuvieron por su naturaleza y por su extensión unas comisiones específicas en la que Marco Antonio creo que también participó, ¿no? En fin, de ahí salió una serie de conclusiones que están reflejadas en el Plan Estratégico de Cultura y bueno, pues de aquellas reuniones pues se sacaron conclusiones muy interesantes. Una primera conclusión era que el sector estaba totalmente desconectado, que había una atomización importante territorial, que prácticamente la cooperación y el trabajo en red era inexistente, que todo se trabajaba bajo unos parámetros casi decimonónicos, se obviaba mucho en ese momento, estamos hablando del año 2016, aspectos de las nuevas tecnologías que hoy en día, por desgracia y por motivo del COVID, han generado un impulso muy potente en lo que sería la renovación y el entrar en procesos de digitalización de la cultura, que a su vez pues, ha derivado a aspectos y debates sobre la materialización de la cultura, etc. Y en fin, eso fue mi experiencia en ese momento. Quizá, pues ya terminar en el debate y lo que pueda surgir, me pueda ir a otros aspectos más del sector empresarial puro y duro, porque para mí la experiencia de la empresa fue fundamental para todo el camino posterior, con todas sus dificultades y con todas sus alegrías. Entonces yo por mi parte, por dejar a mis compañeros, y después si queréis pues retomamos en el debate algunos aspectos. Gracias, Antonio. Paso la palabra a Marco Antonio de la Osa, que aquí viene como director artístico de Festival Cuenca, que es uno de los festivales o de las actividades culturales, yo creo, más importantes que se hacen en esta ciudad, que incluso ha sobrevivido, o fue de los pocos que consiguió hacerlo en pleno COVID, a pesar de que se te pusieron todos los inconvenientes del mundo, con lo cual solo por eso hay que felicitarte. Bueno, aparte de todo eso, pues fue el coordinador de la Comisión de Expertos en Música para el Plan Estratégico, tiene el máster en cultural, es doctor, profesor, en fin, su currículum sería muy amplio, así que solo con esta pincelada vale y mejor que nos cuente su experiencia. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a la organización por contar conmigo. Perdón, me lo voy a traer por aquí. Muchísimas gracias a la organización por contar conmigo y por llevar a cabo este congreso tan interesante. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que voy a intentar poner algún vídeo resumen
que dejaré de fondo mientras me presento un poquito lo que es Estival Cuenca, para que lo conozcáis. Bien, voy a quitar el volumen porque si no, así os voy comentando para que veáis más o menos la imagen de lo que se trata Estival Cuenca. Nosotros nacimos en 2012, cumplimos este verano nuestra 10ª edición, nacimos con la crisis económica, hemos seguido con la pandemia, pero no hemos parado ninguna vez, ni en 2020, celebramos el festival en julio con todas las garantías, nos tuvieron palos por todos los lados, palos en las ruedas para que no lo hiciéramos, instituciones que no nos apoyaron, el tiempo pone y quita razones. Digamos que lo que intentamos hacer es realizar, nosotros tenemos como espacio una de las ciudades, perdón por ser chauvinista, más bonitas del mundo, que es Cuenca. Y lo que yo estudié un máster en gestión cultural, lo que faltaba era situar los conciertos en sitios con mucha personalidad como los que estáis viendo, que es el Parador de Cuenca, el escenario Solán de Cabras, con vistas a las casas colgadas, o este escenario Natural Restaurante Bistro, que está situado en el Museo de Paleontología, entre muchos otros espacios. Intentamos partir también, lógicamente, del talento local, de músicos y agrupaciones locales, y luego intentamos atraer a otros grandes músicos de otras muchas latitudes. Estilos, la verdad es que somos un poco eclécticos. Nos vamos un poco del mainstream, de lo más comercial, y nos aproximamos a jazz, flamenco, folk, músicas del mundo, canción de autor, música académica también un poquito, y no solo hacemos conciertos, voy a bajar el volumen, que si no se nos va un poco, perdón. Así lo estáis viendo, pues también intentamos ser inclusivos con talleres de música para personas con discapacidad, que ellos mismos realizan conciertos y talleres en Estival. También hacemos muchos talleres para peques y conciertos para niños. Estas producciones de vídeo que nos hace nuestro director de eventos audiovisuales, Vicente Ortega Losa, que es una maravilla. También dejamos un amplio espacio a propuestas con nombre de mujer y encabezadas por mujeres, que es algo que falla todavía en lo que son los festivales. Hacemos exposiciones, cenas, conciertos, trabajamos la gastronomía, etcétera, etcétera. Nosotros somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, que en este 2021 nuestro presupuesto, a falta de pagar los conciertos, la EGAE, que pagamos todo, como está mandado, pues estamos cerca de 70.000 euros. Ahora voy a ser realista. ¿Cómo tiramos esto? Pues quizá por cabezonería. La gente se cree que las instituciones nos apoyan muchísimo. No es así. Diputación nos ha dado, lo siento porque esté aquí, 2.200 euros, un 3,14% que todavía no hemos cobrado porque hay que, lógicamente, justificarlo y, claro, los músicos suelen cobrar antes de actuar, como es normal. En estos casos, en los festivales, con lo cual tú tienes que adelantar el dinero y después, pues, digamos que lo recuperas. El Consorcio de Cuenca sí que nos ha dado 5.000 euros, un 7,14%, la Junta de Comunidades otros 5.000 euros, 7,14%, y el Ayuntamiento de Cuenca, seguimos sin saberlo, en 2020 no nos apoyaron, fue uno de los que más nos presionó para que no diéramos el festival, y solo hemos recibido de instituciones el dinero de la Junta, que entre dinero público es menos de un 20% en Estival Cuenca. Luego sí tenemos la fortuna de tener algunos patrocinadores tan fantásticos como Solán de Cabras, es una empresa maravillosa, MAU, Alhambra, Solán de Cabras, que patrocina al Real Madrid y a nosotros también, y para nosotros es un auténtico orgullo. Luego también otras instituciones como Liberbank, que ahora es Unicaja, Solán de Cabras, como decíamos, la Fundación Global Caja, la Universidad de Castilla-La Mancha, a la que agradecemos enormemente su apoyo, la UIM, Pueblos Clásicos y otros muchos, aunque el patrocinador principal para nosotros es el público, que sigue viniendo, pagando su entrada y llenando todos los conciertos, que es el que nos sigue empujando a seguir trabajando. ¿Qué ocurriría si no viniera al público? Pues que ese año perderíamos mucho dinero y cerramos y el sueño se acaba y así lo terminaríamos. La verdad es que con este apoyo económico de las instituciones es muy difícil mantenerse y crecer. Pero bueno, ahí seguimos, claro, seguimos trabajando y seguimos para adelante. También es muy importante el diseño, que nos lo realiza Miki UCLM, de aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, Montero, que estaba por aquí, que es maravilloso el trabajo que hace. Y, por ejemplo, en todavía no podemos presentar el vídeo de 2021, estamos a punto de sacar uno de Dorantes espectacular en este escenario maravilloso. Este año hemos tenido a Santiago Urserón, María José Hiergo, Dorantes, Israel Fernández, Verónica Sánchez y Javier Sánchez, María Ifeuz, Candil Folk, el Nahan, el cubano Alfredo Rodríguez,
la verdad es que disfrutamos muchísimo, es mucho trabajo como todos, somos gente que tenemos otras labores, pero estamos todos formados en nuestra materia. Nos gusta dedicarnos durante 10 días, que es lo que estamos, seguidos, a tratar de seguir estableciendo un festival del mayor nivel posible y, como veis, disfrutamos de nuestra ciudad de Cuenca y, sobre todo, tratamos de difundirla, atraer a gente de fuera, que más o menos es un 25% del público, y a ver si poco a poco podemos pues, incidir un poquito más en julio, que es un mes que aquí en Cuenca pues, habitualmente pues, el público, pues, bueno, digamos que el turismo baja un poco. Simplemente por acabar de ver este vídeo de 2020. Aquí tenéis el escenario Natural Restaurante Bistró del Museo Paleontológico. Lo abrimos nosotros, antes de nosotros no se había hecho ningún concierto allí. Igual que el escenario Solán de Cabra del Parador, que tampoco había albergado ningún concierto. Es más, me decían que se iba a oír mal y que no iba a haber, que no se podía hacer porque a nadie se le había ocurrido la idea antes. Simplemente con esto, y ya dejo a otro compañero para no marcarme el tiempo. Y bueno, ya estamos preparando Estival Cuenca 2022, que será la primera semana de julio, que es nuestro espacio. Y nada, os invito a venir a Estival, que vamos a tener un cartel intentando ser lo más competitivos posible y sobre todo con ese apoyo popular de las empresas y de las instituciones. Gracias. Tiene ahora la palabra Jaime García Recuerdo, que va a incluir su mucha experiencia y su formación y méritos profesionales en lo que es actualmente, que es coordinador y director técnico de Visión Estudio. Lo primero, hola, buenas tardes. ¿Quieres ponerte aquí? Pues mira, sí, simplemente por poner la web y dar dos. Claro. Esto no está recomendado. Vale, tenemos aquí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación a este congreso, el pensar en nosotros como empresa para poder aportar en este debate. No traía preparado nada de casa porque pensaba que era más mesa redonda, pero me han inspirado mucho los compañeros en la mesa. Y bueno, pues yo voy a aprovechar, voy a presentar un poquito lo que es simplemente la empresa. Nosotros, Visión Estudio, somos una empresa creativa y de innovación. Desarrollamos proyectos de todo índole. Siempre hemos tenido el sueño. El compañero Antonio comentaba su trayectoria profesional, 16 años en empresa privada. Desde luego, nosotros ahora que andamos en estas aventuras muy de valorar. Hablaba del producto cultural. Nosotros, inicialmente, ingenuamente, teníamos el sueño de hacer proyectos relacionados con la cultura y el turismo, aplicando la digitalización, aunque no estés muy de acuerdo, pero dándoles difusión y llevándolos a otro prisma. Sobre todo en cuanto a difusión, porque siempre he pensado que esta es una ciudad preciosa. El tiempo nos ha ido diciendo que con el bonito no se avanza a nivel empresarial y que hay que buscar otros mercados. Entonces, iniciamos con un sueño que era realizar este tipo de proyectos culturales y de turismo. Hemos realizado muchos, ninguno o casi ninguno en Cuenca provincia o Castilla-La Mancha, pues porque te chocas con las administraciones y con todo este tipo de problemas. Un segundito, hemos perdido la web, porque os quería mostrar el impulso o cómo por lo menos nosotros vemos el cómo realizar y cómo apoyar este tipo de proyectos e iniciativas. Como os comentaba, somos una empresa de innovación y creatividad y hemos desarrollado proyectos
en otros muchos sitios, proyectos internacionales, proyectos nacionales, en el que hemos puesto en valor bueno, pues patrimonio y cultura que tienen igual que tenemos nosotros. Otros sitios que apuestan por este tipo de productos y que no hace falta, son ellos los que se interesan, buscan y promueven este tipo de proyectos. Es decir, nosotros inicialmente, quizá por ignorancia, buscábamos el presentar proyectos y el hablar de proyectos conociendo cuál es la cultura y cuál era nuestra visión, no solo de Cuenca, sino de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues todo han sido siempre buenas palabras, pero realmente es muy difícil. Entonces, te das cuenta con el pasar del tiempo cómo, aunque tú apuestas, que no debo de dejar de admirar lo que es Estival Cuenca de Marco Antonio, es decir, propuesta impresionante. Nosotros hemos querido tener algo similar en cuanto a código, ahora que se habla de la digitalización, un Cuenca Code que intentamos mover internacionalmente y te chocas y dices, oye, no es el sitio, no es la ciudad. Veo lo que es Estival Cuenca y desde luego es para quitarse el sombrero, pero al más alto nivel. Nosotros pensamos que en Castilla-La Mancha hay muchísimo talento. Hemos hecho tenemos una escuela, coordinamos a todos los estudiantes de Castilla-La Mancha, Madrid, privadas, y realizamos cosas pensando en Cuenca, que siempre luego terminan chocándose con la realidad y es que no se valoran. Este es un spot que hicimos en su momento, que no, desgraciadamente no vio la luz, que os vamos a poner en bajito, porque no, de lo que era Cuenca, realizado por alumnos. Es decir, hay muchísimo talento aquí. Lo que creemos es que hay que ver cómo esos productos culturales y turísticos, que desde las administraciones parece que tienen que estar o que tienen que contar con ciertos agentes, se vea qué empresas hay en los territorios, en ciudades medias, porque realmente vamos a ser empresas que queremos llevar a otro punto esos proyectos. Es decir, cuando grandes proyectos se unifican, yacimientos de Castilla-La Mancha, proyectos para museos, y vamos a unas grandes licitaciones, realmente las empresas que no venimos y que no pensamos solo en la parte económica, sino que le ponemos alma a todo esto, nos quedamos fuera. El resultado no es el mismo y sobre todo dejamos de hacer crecer estas empresas. Todo esto está creado con alumnos, proyectos de alumnos que trabajan con nosotros, que les damos un sentido y que queremos potenciar. Bueno, pues eso es todo. Paso la palabra al compañero. Muchas gracias, Jaime. Ahora le toca a José Javier Patiño Martínez, que es el cofundador y de diseño. Digo que vamos a pasar la palabra a José Javier Patiño Martínez, que es el fundador de Alquimia Diseño y Comunicación, es director estratégico además, es presidente de la asociación Cuenca Diseño, parte activa de que es la Red Española de Asociaciones de Diseño, tiene varios premios, también un montón de proyectos puestos en marcha y de lo que nos va a hablar aquí esta tarde. Nada, muy buenas tardes y gracias por este momento y enseñaros a los que ya nos conocéis, explicaros un poquito más y que veáis de primera mano pues, los proyectos que actualmente estamos realizando. Y nos sentimos muy orgullosos, la verdad, que el tema del COVID, a lo mejor está mal decirlo, para las empresas digitales, pues en mi propio caso hemos tenido un gran aluvión de proyectos y de trabajo. Para otras no ha sido tan bueno, como todos conocemos, pero, por ejemplo, para mi empresa pues hemos tenido gran cantidad de solicitudes de proyectos porque se ha adelantado todo lo que a lo mejor íbamos a tardar 10 años en hacerlo, que la gente se diera cuenta, ha visto en pocos meses o en un año que es totalmente necesario ponerse al día en cuestiones de digitalización de proyectos, comercio electrónico, y esto pues ha habido una gran demanda y a las empresas digitales nos ha venido muy bien. Alquimia pues es una agencia de publicidad, empecé yo solo en el 2006 en el vivero de empresas de Terminillo y
que actualmente pues, estamos ahí dando guerra, un equipo de 5 personas. Tenemos una agencia en la Plaza del Despliego y luego otro estudio en Madrid. ¿Vale? Os voy a enseñar alguno de proyectos. Trabajamos tanto para instituciones públicas, para empresas privadas, a nivel nacional, incluso internacional. En Cuenca tenemos la suerte pues, que seguimos también trabajando y hemos hecho algunos proyectos. Os voy a enseñar unos. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho. Hemos hecho la nueva plataforma de las pinturas murales de Jesús Mateo de Alarcón. Este es un ejemplo de digitalización de proyectos. Todos los proyectos que realizamos en Alquimia son proyectos a medida, no trabajamos con plantillas. Son proyectos muy elaborados que llevan su tiempo en cuanto a diseño y programación. En este caso, pues hemos incluido lo que hablamos de digitalización, hemos integrado una visita virtual, un cronograma, una tienda y la venta de entradas. Son proyectos muy estables. Lo que tratamos en estos proyectos y lo que se busca en la digitalización de proyectos es que cualquier persona de cualquier lado del mundo tenga acceso pues, a esta información cultural. Visitar esta maravilla de esta manera pues es una pasada. ¿Vale? Luego hemos integrado también pues, un cronograma de toda la vida del autor. Es una página que tiene los dos sentidos. Por un lado la pintura mural y por otro toda la vida y las publicaciones de Jesús Mateo. Son proyectos a medida, nos sentamos con el cliente, vemos lo que se necesita y se va haciendo paso a paso. ¿Vale? Podéis echar luego un vistazo en Alquimia y ver otros proyectos que hemos realizado. Os voy a enseñar alguno más. Os voy a enseñar, por ejemplo, de comercio electrónico tenemos mucho, pero me voy a ir más al tema de la cultura. Hemos hecho la nueva página de la catedral, donde os voy a mostrar pues, un caso de digitalización o a través del COVID, la gente cómo lo ha utilizado. Nos encargaron el desarrollo de una audioguía para suplantar con los telefonitos que todos conocemos que la gente va a los museos, ¿vale? Entonces hicimos una audioguía online en 5 idiomas con una versión infantil y al final se acabó integrando en la propia página web porque así la gente puede acceder al contenido de todos los puntos atractivos de la catedral desde el ordenador y también poder verlo. Es otro modelo de digitalización. O a lo mejor otro apartado es que todo lo que se publica en la catedral pues se crea una memoria de actividades. Son cositas de procesos digitales cotidianos que pues al final integramos estos procesos automáticos para ayudar a los técnicos o a los proyectos. Os voy a enseñar algún trabajo más. Hemos también hecho la nueva página de la UNED, de aquí de Cuenca. Su proyecto también nos sentimos orgullosos, con un aire más limpio, actual, con un diseño renovado. Igual, integrando pues, acciones avanzadas con la que ayudar tanto a los visitantes como internamente. Es algo que no se ve, pero es muy importante, un canal de comunicación entre los propios técnicos de esta institución, accesos al campus, perfil del contratante. Luego, como os decía, todo el tema de comercio electrónico, pues hemos tenido una demanda bestial. Por ejemplo, hemos renovado, es uno de los proyectos también muy conocidos de Quesos Villarejo, no sé si lo conocéis, el mejor queso del mundo, de aquí de nuestra tierra. Pues hemos renovado su imagen, su identidad, y hemos hecho una plataforma de venta online súper potente y que está funcionando a las mil maravillas. Traducida en 3 idiomas, todo el proceso, la integración de los gastos de envío con aplicaciones para que le llegue a automatizar el proceso de etiquetado, de logística. No simplemente es realizar una página web, no, es sentarnos con el cliente, ver qué necesidades tiene y trasladarla para darle, pues, ayudarle lo máximo posible. Hemos realizado también campañas publicitarias para la universidad. Hicimos la página web del propio campus de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿vale? Con la campaña. Y ya lo que os comentaba al principio, gracias a Dios, pues hemos tenido un gran aluvión de solicitudes y seguimos trabajando. El tema del turismo, pues igual, alojamientos turísticos con integraciones, channel manager, alojamientos, pues está a la orden del día. Y esto es un poco lo que hacemos. Trabajamos, como os he dicho, a nivel nacional e internacional, con proyectos muy cuidados, a medida, y 15 años llevamos aquí dando guerra y espero que otros 15 más. Paso la palabra a otro compañero.
Muchas gracias. Javier, para finalizar, sí, para allá. ¿Por qué cerraron los museos y todo eso? Porque no cumplimos con la normativa. Claro, ya sé, todos protestaban, pero no lo entendía, pero ya lo entiendo. Como invitéis a gente fea a los congresos, como yo. Para terminar este turno y abrir un debate, y que yo creo que habrá muchas cosas que comentar, Santiago, toca el turno a Santiago David Domínguez Solera, que es doctor en Historia y Arqueología, tiene el premio extraordinario de doctorado del curso 2017-2018, y me gusta mucho porque el nombre es sorpresa, que él es el director de Heroica, Arqueología y Patrimonio Cultural. Yo no sé si lo de Heroica es por la labor titánica que hacéis y lo difícil, o si tiene que ver con la arqueología. Es que no estaba cogido. Bueno, yo llevaba mucho tiempo sin vernos, tú y yo, Jesús, así que un placer que nos encontremos. Y a Marco también, que llevaba sin vernos tiempo, y encantado de conoceros al resto de gente que está aquí en la mesa conmigo, porque me llevo muchas ideas, y bueno, voy a comentar un poco la mía, que es la nuestra, porque antes de fundar la marca Heroica, pues me conoceréis con Mitchell, Ares Arqueología, que llevamos justamente pegándonos mucho por lo que voy a comentaros ahora, que ha sido pues una idea que nos rondaba a ambos dos en la cabeza. Es que somos arqueólogos, soy arqueólogo, y al final nuestro papel en esto de la cultura, además de hacer ciencia, ¿no?, de hacer artículos científicos, de investigar yacimientos, de solucionar trámites administrativos de gestión, de cuando un particular tiene una obra o cuando tiene que hacer un tipo de control en una obra, pues además de todos esos campos también estaba el de la difusión, el de la divulgación y el de la digamos, la difusión de los resultados de la investigación. Y en eso hemos trabajado. Nosotros fundamos Ares Arqueología en su momento, en el año 2008, que de funesto recuerdo, nacimos en una crisis, ¿no? Como aquí estamos recordando gente que empezamos justamente en ese momento, y vimos que la mejor forma de poder vivir de esto, de vivir de la arqueología, era no solamente centrarnos en una época cronológica, sino en todas, desde el Paleolítico hasta la Guerra Civil, investigar y trabajar en todo eso, pero también la difusión, el momento de la difusión. Y he aquí donde yo creo que es a lo que me habéis invitado, ¿no?, para contaros nuestra experiencia en la difusión, sobre todo en la divulgación, ¿no? Bueno, conocidos proyectos nuestros eran el de la cuenca subterránea, el de los túneles, los refugios antiaéreos, que justamente iniciamos en el 2009. Estábamos hablando con algunos amigos por aquí conquenses, que también de la batalla del turismo conquense, que bueno, estuvo funcionando bien, hasta evidentemente el COVID se ha tenido que cerrar, ahora se tendrá que reabrir. Ese proyecto funciona muy bien, tanto el refugio de Alfonso VIII como el refugio de Calderón de la Barca, hasta que ha llegado estos años. Y ahora estábamos durante la pandemia haciendo el Alfaro de Pedro Mercedes. Estamos justamente terminando la musealización. Cuando acabe todo esto, esperemos que se pueda reabrir. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros lo que podemos aportar a las ciudades medianas, pequeñas, y ahora voy a poner los ejemplos incluso de los pueblos, ¿vale? Voy a terminar con eso, es generarles recursos culturales. En Cuenca, hasta el año 2005, y los que somos profesionales que hemos trabajado tocando con el turismo, se enseñaba lo mismo, se veía lo mismo. Ahora nos han puesto el ejemplo de la catedral, ¿no? Ha tenido una gran dinamización y se ha puesto como un valor cultural renovado, pero en la catedral se enseñaba que la gente entrase a ella y que viese, sin saber, que se diese una vuelta por los sitios sin saber nada. ¿Y qué se enseñaba del resto de Cuenca? Lo que se enseñaba y lo que se promocionaba en la guía de Cuenca de 1923, que hizo el Museo de Cuenca en ese momento. Exactamente lo mismo. La idea es, en una ciudad de este tipo, generarles más contenidos, más allá de piérdete por las calles, mira qué bonito las hoces, ande usted por aquí como quiera, sino que hay cabida para muchos profesionales que tengan contenido a la hora de visitar Cuenca. Y que en vez de venir de paso, eso es lo que se ha dicho, el mantra que se ha dicho siempre, pero es que es verdad, que vengan de Madrid a Valencia, el paso intermedio, Cuenca. Pasar una mañana en Cuenca,
reporta unos stakeholders, ¿no? unos rendimientos periféricos determinados. Si multiplicamos por 2, mañana y tarde, es el doble de dinero. Si multiplicamos el contenido, a ver, para que la gente en Cuenca se quede más tiempo, lo multiplicamos por 3, por 4, por 5. Esa era la idea, y la idea que seguimos persiguiendo. Esto que en Cuenca, bueno, pues ha estado funcionando tiempo, que aún le queda. Podríamos ponernos en el debate, espero que salga un poco de esta idea, que podríamos darle un poco de una vuelta, ideas, ver qué problemas tenemos, qué puede funcionar, qué está infravalorado, qué está poco explotado. Otros pueblos también lo tienen claro. Por ejemplo, otra de las cosas que hemos estado haciendo y hacemos es crearle contenidos a pueblos pequeños que en principio, pues, ¿para qué voy a generar recursos culturales y turísticos en mi pueblo? Pues bueno, los arqueólogos investigamos ciertos yacimientos y les proponemos a los pueblos, de forma sostenible, con presupuestos pequeños, que lo utilicen como un recurso, un revulsivo, una forma de visibilizarse cultural y turística. Por ejemplo, Castillo de García Muñoz. Ponemos en el buscador, se está viendo en la pantalla, ¿no? Ponemos Patrimonio de Castillo de García Muñoz. Y el primer, nada, una web muy sencillita, no como lo que ha puesto el compañero, que es claro, ahora me da un poco de vergüenza, pero oye, que esto está funcionando. Bien, pues nada, pues lo que se decidió simplemente es el típico ejercicio de colocar carteles en los monumentos de los pueblos. Los carteles por sí solos, ahí se quedan, para que los vea la gente del pueblo cuando viene de fiestas en agosto. Si tú haces una web, una pequeña web, a la cual se accede con los códigos QR de los yacimientos, del propio monumento, todos tienen su código QR, o que puede pasarse por el móvil, por WhatsApp, hay gente que quiera visitar, o el propio ayuntamiento, cuando quiere promocionar un grupo, etcétera, pues aquí ya tienes la actividad, ya tienes la ruta, en el cual se te explica la vía de Castillo de García Muñoz, un vídeo resumen de lo que pueden ver de lo que es la vía de Castillo de García Muñoz en castellano y en inglés. Monumentos, pues monumentos, el castillo, que es lo principal, pero luego hay otros muchos elementos con la iglesia parroquial, o sea, lo típico que tiene un pueblo, pero presentado, pues eso, en español y en inglés, de una forma limpia al final, porque la gente lo que no quiere es quiere ver la página web de forma segura, conventos, etcétera, algo que justamente eso, en vez de ver solamente el castillo y te vas continuando por la 3 a otro destino, pues te haces una ruta, creo que está el mapa al fondo, una ruta por todo el pueblo y la gente se la hace, porque esto, cada vez que escaneas un código QR, cada vez que ves el vídeo, se refleja en el número de visitas que hay en la página web o en la página web, esta que es un espacio de WordPress. Son presupuestos muy pequeños, ni siquiera para mantener un dominio, por eso tiene el tema de WordPress, pero que se pueden desarrollar y que se pueden cambiar con el tiempo, se pueden hacer paso a paso de forma sostenible. Pero la gente aquí ya se tiene que quedar un tiempo, quien quiera hacer la ruta, y se está el doble del tiempo en el pueblo que iba a estar de otras maneras. Ahora hemos hecho en las fuentes, hemos ampliado esta ruta para las fuentes, digamos, tradicionales, pues el tema de estas 3 fuentes, hemos hecho un pequeño museíto que se puede abrir. La idea es que al final la gente, con muy pocos presupuestos, con presupuestos pequeños, ayuntamientos que no son grandes, aunque son pues, un pueblo manchego que puede tener más habitantes, bueno, pues se pueden hacer cositas para que la gente, y al final no puedo no me puedo meter aquí ahora a la clave y todas estas cosas porque me la pirateáis la página web, nos está retransmitiendo y tenemos piratería china, ¿no? Creo por aquí, últimamente en España, pero bueno, el tema es que os debería haber traído un poco las gráficas para que veáis un poco como en pandemia, porque esto no lo hemos hecho antes de la pandemia, lo hemos hecho durante, al salir del confinamiento, y está pues colocado los carteles. El verano pasado y este verano ha estado funcionando y ha estado recibiendo visitas. Otras soluciones también sostenibles, pequeñas, voy a meterme en YouTube, Ares, arqueología, son
Bueno, Ares Arqueología ahora es una marca, antes era la marca de arqueología, ahora es una marca de producción audiovisual, ¿vale? Que seguimos desarrollando para esto. Pues Santiago de la Torre contra el olvido, el documental del Castillo de Santiago de la Torre, del proyecto de Santiago de la Torre, la Villa de Moya, vamos a ver, tenemos aquí, ¿dónde están? Pues estoy acostumbrando a verlo en el móvil, listas. La provincia de Cuenca, bueno, pues aquí hay varios vídeos de esta lista de reproducción, la Villa de Moya, Santiago de la Torre, Castillo de García Muñoz. Ahora vamos a colgar me ha salido aquí soltar anuncios. Me han puesto anuncios y no vemos ni un duro, o sea, esto es increíble, ¿no? Pues sí, ya corto. Con esto simplemente, o sea, porque veníamos hablando, estamos hablando en el café, hemos hablado de que hay muchas cosas que la pandemia nos ha generado para paralizar, problemas que arrastramos de antes de la pandemia, pero yo creo que al final la cultura, nosotros hasta incluso como arqueólogos hemos visto que podemos generar recursos culturales, que debemos generar recursos culturales, que debemos hacer este tipo de cosas que están más allá de nuestro propio trabajo como científicos para poder aportarle recursos culturales y turísticos a pueblos, ciudades medianas, por supuesto, pero también incluso a microciudades o pueblos en esa España vaciada. Y no sé, espero que en el turno de preguntas pues podamos un poco valorar todo este tipo de cosas, y yo encantado en haber participado exponiendo mi humilde experiencia en este campo. Muchas gracias también a ti, Santiago. Bueno, ahora, una vez que hemos visto que hay empresas, que hay talento, que se pueden hacer muchas cosas, sí que me gustaría que entre todos, ya nosotros, ya sabéis, ya podéis cortar, podéis interpelar, que hablásemos de los problemas que hay, de las dificultades que tenéis, de qué pasa con las administraciones, porque el talento, yo creo que la administración cada vez menos, no se crean las ayudas necesarias, es un tema que seguro que saldrá y que debemos tratar. Pues bueno, que haya ya una difusión viva sobre lo que podéis aportar al conjunto del desarrollo de las ciudades, independientemente de vuestro proyecto individual de cada uno, y lo que ustedes también quieran preguntar o comentar a todos los que estamos aquí. A raíz de lo visto con los compañeros, sobre todo yo sí quería poner de manifiesto, bueno, nosotros de parte de las administraciones se echa en falta el no querer armar o el no potenciar el armar ese tipo de proyectos. Nosotros en Realidad Aumentada hemos tenido, por ejemplo, un proyecto año pasado a nivel nacional que ha estado en todas las grandes superficies de este país, Carrefour, La Despensa, llamado Dinojitos, que eran unos squishy, unos peluches, había distintos formatos que comercializaba la empresa, donde comprabas cartas, libros y en realidad aumentada luego podían jugar con ellos. Bueno, un proyecto de gran calado a nivel nacional, y uno piensa si aquí el Museo Paleontológico, si esa serie de recursos que tenemos y que no aprovechamos, podría realmente realizar proyectos de esta índole. Quien dice eso dice las grandes ciudades, proyectos para moverse por dentro de todo el casco de Cuenca en realidad aumentada, que lo hemos propuesto unas cuantas veces. Yo veo que al final las empresas desistimos, es decir, vienen otras empresas de fuera, pelean por esas licitaciones cuando se quieren sacar, y las empresas de aquí dejamos de presentar proyectos. Son marcas ya consolidadas como el Estival, lo que habría que potenciar, desde luego, mi humilde opinión, y el resto al final pues son empresas muy vinculadas como la arqueología, las cuales igual le doy un gran valor en rescatar ese patrimonio que mezclado creo que con la parte de digitalización podría ser muy potente, pero requieren de que sean las instituciones las que den ese paso y se apoyen en las empresas que estamos aquí. Sí. Bueno, tomo la palabra un poco ahora quizá desde el punto de vista de, cogiendo un poco el guante de las administraciones, ¿no? ¿Cuál es el problema que puede existir? Tú mencionabas una cuestión y era desistimos de presentar proyectos. Quizá lo triste es que yo lo he vivido en primera persona, que las empresas culturales tengan que dedicar unos esfuerzos tan grandes a pasearse por las administraciones
intentando convencer con los argumentos más plausibles, ¿no?, de que lo que se está ofreciendo es bueno para la ciudad, es bueno para un territorio. En ese sentido, el esfuerzo de la Administración debería ser, o deberíamos hacer entre todos, hacer que la cultura sea elemento del cambio, sea un elemento estratégico y que así se considere. Mientras eso no ocurra, acabará siempre siendo un procedimiento en el que la Administración recibe ideas que por cuestiones presupuestarias no podrá incorporar, que al final serán valoradas, serán alabadas, pero que finalmente no se materializarán en un desarrollo incluso sostenible en el tiempo, ¿no? A mí me tocó, por hablar de los anales de la historia de la gestión cultural, explicar a mis clientes en el pasado qué era la gestión cultural. Partiendo de ahí, qué era eso de ser un gestor cultural. O sea, eso fue duro. Luego intentar convencer que la cultura puede generar beneficios, desarrollo económico, desarrollo social, aparte de los valores que en sí mismo tiene, los valores simbólicos que nadie discute ni vamos a discutir nunca. Hablábamos esta tarde, se hablaba esta tarde de ese valor de bienestar que generan las ciudades, que generan los lugares, y eso nadie lo discute. Pero luego a la hora de materializar eso en que las empresas culturales puedan mantener su vida activa económicamente, eso es un infierno. Es decir, mantener un servicio, una empresa hoy en día es complicado. La crisis ha dejado, vamos, prácticamente en la cuneta muchísimas de ellas. Leía datos que en la primera crisis del 2008 al 2014 se redujo en casi un 60% el número de empresas culturales. A lo mejor el dato está ya variado, ¿no? Pero es que luego ha venido una segunda crisis que trae una serie de problemas y que esos problemas están claros. Son aspectos de carácter estructural, son aspectos de carácter económico, son aspectos de propia conciencia de que la cultura verdaderamente es útil en el desarrollo social y económico de los territorios. Yo también quería incorporar al debate los aspectos de lo que decíamos aquí, el diálogo para un escenario post-COVID. Nosotros nos vimos en la tesitura, cuando estaba en la Fundación Impulsa, de tirarnos de cabeza a generar contenidos digitales. De ahí el éxito de empresas que tenían su nicho en ese sector. Pero ¿ahora qué? Ahora, ¿cómo balanceamos ese mundo digital en el que además las empresas culturales, por recientes estudios en los que he participado, están demostrando que han sabido acelerar sus procesos, pero que aún se han quedado muy a la cola en otros territorios, hacia la digitalización me refiero, hacia entrar en ese cambio que hablabas tú antes. Pero es que además ha puesto de manifiesto una cantidad de debilidades alucinantes en el sector. La propia administración está obsoleta en cuanto a los sistemas relacionados con la digitalización. Por lo tanto, hay ahí una brecha importante entre las empresas que están intentando acelerar ese aspecto de su negocio y, por otro lado, la administración que es incapaz a lo mejor de llevar ese ritmo. Por lo tanto, ahí hay que también pararse a pensar qué está ocurriendo, ¿no? Esas debilidades que han quedado manifiestas pues, han sido de todo tipo. Por ejemplo, el sector cultural ha sido el más castigado de los más castigados durante esta pandemia, porque se basa en unas relaciones de presencialidad, de personalidad. Pero es que la digitalización tiene otro montón de amenazas que se están poniendo de manifiesto. Yo aquí apuntaba antes, pues esa aceleración de la digitalización nos lleva a reflexionar mucho sobre el concepto de materialización de la cultura o a la deslocalización, tanto que se habla en estas jornadas sobre las ciudades. La deslocalización es un riesgo también, aparte de una oportunidad, ¿no? Las brechas generadas, ¿no? Ahí, la verdad, hay muchos temas que se pueden poner encima de la mesa hoy, pero yo lanzaría que uno de los retos es hacer que las propias administraciones consideren que la cultura y el turismo, que tampoco, es una opinión muy personal, no lo tengo claro, esté considerado como un elemento estratégico para el cambio social y económico de los territorios, aunque todo el mundo ve las bondades que tiene, pero realmente a la hora de materializarlo en estrategias y en procesos no está del todo claro que se esté poniendo la cultura en el centro de los debates. Se queda como algo muy residual, los presupuestos han sido muy dañados por todas las dos crisis seguidas. Ahora hay otro reto, a ver si somos capaces de recuperar las partidas presupuestarias, las administraciones, para poder contribuir a dinamizar los sectores culturales, que hay una fuerte dependencia por parte de las empresas también de la administración. Hablabas tú, Marco Antonio, de hacer una crítica, ¿no?, en ese sentido de la dependencia. Pero realmente yo ahí veo, a mí se me ocurrió de repente un malicioso concepto, ¿no? Existen las líneas de crédito, pero eso es entrar en un proceso
empresarial. Existen procesos, existen bancos especializados en financiar, ¿no? Es decir, la administración tiene un importante peso, pero no puede ser el único. Hay que dar ese salto. Yo recuerdo, yo me lancé directamente a generar una empresa con un capital social de 3.000 euros que 4 años después llegó a generar una facturación cercana al 1.000.000 de euros. Por lo tanto, en aquel momento funcionaba. Es verdad que eran épocas de bonanza. Luego, ¿qué ha pasado después? Clientes como las obras sociales, la administración reduce presupuestos y prescinde de las empresas y bueno, pues lo haremos, se harán los técnicos o lo haremos con recursos propios. Tenemos aquí carpinteros que nos montan exposiciones, no contratamos empresas. Todo este tipo de cosas son delicadas y hay que verlas en su justa medida y en su tiempo concreto, ¿no? Pero poner la cultura como motor de cambio, mientras eso no se haga a todos los niveles, las empresas seguirán siendo vendedoras de ideas, tendrán muchas frustraciones y también tendrán alegrías, ¿no? Pero en eso estamos. Has comentado 3 cosas, 3 ideas. Voy a hablar de las 2 primeras, porque al final es un poco lo otro, es un poco más debate abierto y para modelos empresariales que no son ni el mío ni el que... has hablado de una cosa de la digitalización, que está... A mí me parece que la digitalización es no sustitutiva de la presencialidad. Es decir, y juntando varios temas que se han hablado en esta mesa, yo llevo viendo año y medio conciertos en YouTube y en DVD, porque no puedo ir, por supuesto, a un concierto presencialmente, y yo estoy deseando, por mucho se hayan digitalizado conciertos, por mucho que se hayan hecho conciertos durante la pandemia sin público, yo estoy deseando ir a un concierto. Igual que eso, al final, la digitalización no sirve para sustituir a la presencialidad, sirve para visibilizar lo que podemos tener. Y eso tenemos mucho que aprender en Cuenca. El ejemplo que os he puesto de la guía de Cuenca de 1923, que es lo que se veía en Cuenca. Cuando venía alguien en los años 90, un familiar mío de Valencia o tal, le enseñábamos lo mismo que podía haberse promovido antes de la Guerra Civil Española para visitar Cuenca, porque el turismo en Cuenca se promocionaba ya antes de la Guerra Civil, antes de época del franquismo. O sea, y eso era una asignatura pendiente que teníamos y que, evidentemente, sobre todo por talento conquense, se está supliendo y por la gente que estamos aquí viviendo, que nos decidimos volver a la tierra que nos vio nacer para intentar luchar un poco por esto. El tema de la digitalización es visibilización. Yo creo que es eso. Cuando hacemos un descubrimiento arqueológico, después de evidentemente pasarle los informes a patrimonio, que son los primeros que tienen que saber quién es lo que se ha descubierto, está muy bien hacer esa acción de atender a prensa, de divulgarlo, hacer jornadas, intentar que ese yacimiento se convierta en un recurso cultural porque son noticias que ahora justamente en época de los mass media, sale una noticia de un pueblo, de un hallazgo en un pueblo, todo el mundo por WhatsApp se ha pasado la noticia, eso es visibilidad. Al final es la digitalización, las redes sociales le pueden aportar visibilidad y clientes potenciales, gente que venga aquí a la ciudad o a la provincia, a la región, a consumir a esas vivencias que les podemos ofrecer. La comida no se puede digitalizar. No es nada contrario. Sí. Dar las respuestas breves para que se quieran puedan participar, porque si no, no le vamos a hablar. No, me quedaba de verdad una frase Sí, el colofón. Para todos. Entonces, al final es eso. Yo creo que se pueden, de forma sostenible, hacer primeros pasitos, yo como arqueólogo, pues esos primeros pasitos hasta donde podemos llegar, y luego, como tiene que ser sostenible y progresivo, ese edificio que se crea desde los cimientos, empresas seguramente más grandes, con más talento a la hora del diseño, de la difusión, de la creación y de la organización de eventos, como Marco evidentemente nos ha explicado aquí con Estival Cuenca, que fuera toda duda que es un pedazo de evento, pues tienen que sumarse a esas primeras ideas y que entre todos, colaborando, ahora nos hemos cambiado las tarjetas ahora mismo el compañero y yo, de Alquimia y yo, entonces pues eso es lo que tenemos que ir construyendo. Creo que ya hemos superado esa base de aquí no hay nada que enseñar,
y que es el momento de, yo qué sé, de que empecemos a construir entre todos, ¿no? Sí, simplemente por comentar, seguir en el hilo de las dificultades. Antes igual he sido un poco negativo, voy a ser positivo de que, bueno, por lo menos a nosotros tenemos la ayuda de todas las instituciones, poca, mucha, pero todas las instituciones en ese sentido, y simplemente he contado porque igual no sabéis, claro, parece que hay muchos logos en un festival y la gente se piensa que hay dinero a cascoporros, y os cuento cómo es la situación. Generalmente las instituciones, el INAEM, el Ayuntamiento, también Diputación, sacan una línea de ayudas y tú, lógicamente, echas la solicitud y en base a los proyectos que se presenten, pues indican quién se lleva esa subvención y quién no. Para justificarlo, generalmente tú tienes que haber pagado la actividad y justificarte del banco, sellarlo, etcétera, etcétera, y después te lo reembolsan meses después. Ya os digo que nosotros ahora mismo acabamos en julio y no hemos recibido más que las de la Junta, que no nos quejamos, ya vendrán nosotros. En nuestro caso es menos de un 20% del apoyo de las instituciones, que agradecemos enormemente. Creo que hay que pivotar en varias bases. Uno es el sustento público, que es fundamental, porque si no, no podemos establecernos. Otro es el apoyo privado, que en estas ciudades pequeñas es complicado, porque hay poca ninguna industria y todos vamos a pedirles a las mismas empresas. Con lo cual, es una repelea, hablando mal, muy difícil y es realmente complejo. Porque tú te vas a hablar con Madrid, nosotros nos intentamos mover mucho y, claro, pues Cuenca les interesa más bien poquito, siendo serios, aunque los de aquí no nos podemos quejar. También, lógicamente, los asistentes, en nuestro caso, son clave. El público que viene paga su entrada, nos comenta qué le ha parecido, para nosotros es fundamental. Y luego también los medios de comunicación, la difusión que hacemos, la digitalización, etcétera, etcétera, que es fundamental. También divertirnos. Si nosotros no nos divirtiéramos, no haríamos esto, pues somos un equipo que hace de todo, somos un poco artesanal. Todos ponemos las sillas a las 6 de la tarde en julio, con 37 grados, las recogemos, vamos a buscar a los músicos, comemos con ellos, cenamos con ellos, les enseñamos nuestra ciudad. O sea, queremos que vean que a nosotros nos gusta y que amamos nuestra ciudad y que ellos se vayan con una muy buena sensación, que en otros festivales pues no ocurre. Claro, llegan allí, tocas y se va, no te atiende nadie. Nosotros quizá no tenemos tanto dinero como otros lados, pero sí que intentamos apoyarles desde que llegan. Bueno, nosotros en el COVID seguimos en 2020 con un 30% de aforo, pero lo hicimos. Y en este 2021 con un 45 o 50% de aforo y sin barra, que luego en los toros estaba la gente con la nevera, el bocata y demás. A nosotros no nos permitieron en el plan de contingencia, no digo nada. Nosotros la barra no sacamos un duro, pero el parador, que es donde está, sí que es el apoyo que tienen, igual que Solán de Cabras, que por lo menos venden algo su producto. Algunas cosas se dejan, en cultura parece que íbamos a un concierto, yo no sé a qué íbamos a hacer, un concierto de Dorantes sentado, que vas a disfrutar, si acaso la gente se puede tomar, no sé, una cerveza, pero tampoco es nada. No sé si la gente tiene claro lo que es un concierto o no lo tiene claro. Y bueno, lo dejo para que hablen otros compañeros. Sí, sí, claro, ya desde que he dicho que podéis participar, estáis abiertos a todo. Bien, yo tengo de la exposición, bueno, pues llega a una serie de conclusiones y sobre todo también del problema planteado, bueno, de la ayuda financiera y tal. Yo abogo siempre desde mi posición como docente, como investigadora, el que las ayudas desde el punto de vista público deben ser sistémicas, es decir, deben ir al sistema. Y aquí lo que encuentro, una de las cosas que parece que ya acabáis de ver, es la falta de sinergias. Es decir, aquí estáis una serie de empresas y sin embargo me gustaría saber, bueno, en el ámbito cultural, cómo son esas sinergias en una ciudad media, como es en el ámbito cultural, como es Cuenca. Por otro lado, tengo dos planteamientos. La COVID puede plantear, de hecho, no solamente para el sector cultural, sino para otra serie de sectores culturales, aparte del aspecto de la digitalización, etc. Creo que hay dos aspectos, en el caso cultural, es una adecuación de la oferta. Muchos de los estudios previos que se hacían, y sobre todo a raíz de la crisis
del 2008, que se han prolongado un poco más en algunos sectores culturales más tradicionales, el teatro, el cine, etcétera, pues realmente a veces abogan o indican esa falta de adecuación de la oferta. Muchas veces por parte de las administraciones públicas se hace una oferta que no casa con la demanda, es decir, no se busca eso y por tanto muchas veces pues se repite lo mismo. Lo que tú decías, 1923 se enseñaba o se enseña hoy lo mismo que hace pues casi algo un poco menos de un siglo, ¿no? Pero ahí está. Y la otra cosa es los cambios que se han producido en las pautas de consumo y en el caso del consumo de bienes y servicios culturales. Efectivamente estoy de acuerdo que la digitalización no sustituye a la presencialidad y sobre todo en algunos productos o bienes culturales. Pero eso quisiera saber desde el punto de vista de las empresas, en este caso de los que producís, si habéis notado que se hayan producido ese tipo de cambios o hay una tendencia a que eso pues se empieza a consolidar hacia determinadas direcciones que pueden también obligar a su vez al cambio de la oferta. Entonces, sinergias, cambios en pautas de consumo y a la vez, cómo adecuamos también esa oferta, que muchas veces en lo que podríamos llamar sectores tradicionales de la cultura, pues hay ciertas discrepancias entre lo que se pide o lo que desea el ciudadano y lo que realmente se viene a aportar. Nada más. Te contesto brevemente. Nosotros podemos decir, en la base a las sinergias del compañero, que son fundamentales porque yo he visto el mapa del castillo de Garcimulló, de la ciudad, y he pensado, nosotros estamos desarrollando simuladores en realidad virtual por toda España y necesitamos a los profesionales de cada ámbito que nos digan cuál es el funcionamiento de cada simulador. Aquí pasa lo mismo, la cultura, las empresas digitales necesitamos empresas especialistas que nos digan o que maduremos juntos cómo realizar esos productos. Es fundamental. Y las sinergias tienen que llegar, de hecho, en el caso de la investigación, por concluir, mañana se presenta Metrominuto, una iniciativa de investigación, creo que el grupo viene de Toledo, y nosotros desarrollamos esa app de, pues una nueva manera de consumir recursos, de potenciar hábitos saludables, etcétera, etcétera. Es decir, muchas veces son iniciativas que pueden surgir de universidad, de ámbito público, que buscan empresas como la nuestra o como la de cualquiera de los compañeros y potencian realmente, las ciudades medias. ¿Vale? Sí, en nuestro caso, en cuanto a las sinergias, sí que contamos con todos, por decirlo así, todas las instituciones, las actividades, las instituciones educativas también, la UCLM colabora con nosotros, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, las dos bibliotecas que hay en Cuenca, pues cada una hace actividades dirigidas a distintos públicos dentro de Estibar Cuenca, hacen selección de vídeos, libros, etcétera, etcétera, y contamos con más de 60 colaboradores que cada uno nos aporta lo que puede. Por ejemplo, es muy importante para mí el restaurante, el Secreto de la Catedral, que se queda abierto un lunes en julio a las 12 de la noche, 12:30 que llegamos, y los músicos comen caliente y productor aquí de Cuenca. Claro, ¿qué restaurante? En Cuenca no hay restaurantes a las 12:30 de la noche. O sea, nos hace un favor enorme para darle esa buena impresión de toda la ciudad, que es fundamental. O sea, que en ese sentido, nosotros por lo menos sí que es cierto que nos faltan cosas que mejorar, muchísimas cosas que mejorar. Veo, las imágenes que tienen los compañeros, la abuela nuestra es muy artesanal, pero bueno, algún año cuando seamos ricos podremos llegar a todos esos apartados, pero sí que estamos abiertos a colaborar con todo el mundo y poco a poco pues lo vamos haciendo. Fíjate, si te voy a intervenir en tus preguntas, porque sí que, si te das cuenta, las sinergias que hablamos, o que estás hablando aquí, es de si colaborar las empresas patrocinan. Estamos hablando más de patrocinios, creo yo, que de sinergias, ¿no? Porque yo sí que aquí lo que suele ocurrir desde mi experiencia de lo que recibo, ¿no?, de los proyectos, que entre las empresas no hay sinergias, hay competencia. No se dan cuenta que a veces uniéndose seguramente pues funcionaría y más, porque hay recursos escasos. No hay sinergias también, porque uniéndose los gestionaría mejor, pero no se unen porque hay escasos y lo que intentan es que se repartan siempre para ese pequeño trozo del pastel para ellos. Entonces, ahí es muy difícil que lo hagan. Yo siempre digo que todos cuando vienen a preguntar ¿y por qué se subvenciona Estival más? ¿Por qué este proyecto? Que estáis pidiendo que cambiemos la miseria de sitio.
uniros y pedir más dinero para que las administraciones, que en este caso somos las que normalmente en unas ciudades como estas somos las que más aportamos, tengamos obligación de aportar más. Pedir cuánto aporta, por poner mi casa, la Diputación, cuánto es el porcentaje del presupuesto de... No llegamos ni al 1%, cuanto más al 7, ni al 3, nada. Bueno, la Junta de Comunidades no nos quiero ni decir, ahí ya te dan ganas de llorar, y eso he formado parte, pero de 9.400 millones para cultura hay 16, si quitamos eso, echar cuentas y veis el porcentaje. Entonces, con esas cosas, al final tú vas a otro tipo, es muy difícil. La adecuación a la oferta, yo creo que las empresas que no se adecuan desaparecen. La oferta de las administraciones, que también es importante, yo he visto que no... Que si hubiese si adecuamos la oferta, quiero decir, a lo que hay, lo que pasa que no ha cambiado mucho, por lo menos aquí, es verdad, con la juventud, con la gente más joven, pero en líneas generales, si vivimos en ciudades pues, muy envejecidos, vuelven a pedir lo mismo. Nosotros en la Fundación Antonio Pérez que dirijo, han aumentado las visitas presenciales. Nosotros que pensábamos que con las virtuales, que hemos hecho un esfuerzo por hacer eso, que nos iba a venir menos gente, al revés, estamos ahora en cifras de antes de la pandemia, bueno, superando de la pandemia, con lo cual no ha cambiado mucho. Si no, sí que nos adaptaríamos. Lo que tenemos que adaptar, más que la oferta es el procedimiento de las administraciones para atender a las empresas, todo eso, que sigue siendo obsoleto, sigue siendo restrictivo, los consideramos enemigos, que nos van a engañar y así no se puede funcionar. Ponemos tantos obstáculos que se aburren y no quieren ni venir a trabajar. Eso a mí sí que me parece muy grave. Yo, de hecho, cuando se habla de cultura, ya lo he dicho alguna otra vez, aparte de invitarnos a nosotros, a los gestores, invitaría a los interventores y de las administraciones, porque seguramente a lo mejor sí que cambiaba el planteamiento hacia las... Es una cosa que le pedía al ministro, que es lo que decían ellos, que no tengamos que adelantar el dinero, las asociaciones. Si pedimos, porque no tenemos. ¿De dónde lo adelantamos? El personal, para que luego no lo paguen a 6 meses o a 7, 8. Es muy grave, pues son pequeñitas cosas así que cambiarían la vida de las empresas. Pero, bueno, que hablo mucho. Bien, pues, sí, nada, es breve, le prometo a Jesús, brevedad. Sinergias, vamos a ver, claro, ha dicho, tiene razón en una cosa, pero bueno, desde mi experiencia, al ser una empresa muy activa, una marca comercial muy activa, pero pequeña, yo no tengo otra que trabajar con otros profesionales autónomos. Yo soy autónomo. Heroica es una marca registrada y Ares Arqueología es una marca registrada. Yo soy autónomo, cotizo como autónomo y tal. Para hacer los vídeos trabajo con Dojo Producciones, que son de aquí de Cuenca, una productora visual de Cuenca, con Pablo Ibáñez Durán, que también es conquense, con Sergio Bascuñana, que tiene una... O sea, sí que existen las sinergias. Evidentemente yo, por eso he cambiado rápidamente, no por quedar bien a la tarjeta, ni porque sea un espíritu renacentista y tenga una tarjeta, sino porque realmente viene bien conocer a mucha gente nueva, para cuando tienes una idea, sea ahora o dentro de 4 años, saber a quién llamar o quién estaba haciendo eso. Por lo menos en mi caso, de ser un profesional que tiene, bueno, diversifica y necesita asociarse y aliarse con otros profesionales, por lo menos en lo que a promoción cultural y a creación de recursos culturales se refiere. Entonces, el problema que muchas veces que veo yo para el tema de las sinergias es que los presupuestos, como ha apuntado Jesús, son muy pequeños. Entonces, hasta que se da la oportunidad, o sea, ahora mismo yo me quedo en la tarjeta de alquimia y se queda la mía. Hasta que le surja una cosa, o a mí me surja una cosa para poder trabajar juntos, lo mismo pasan 10 años, o 5, o la semana que viene, o tenemos lo mismo ideas, como hemos hablado, que podemos trabajar, digamos, interrelacionados. El problema que veo es eso, los presupuestos pequeños y el dinamismo, que también lo ha apuntado Jesús, de que los proyectos no se duerman en un cajón, que un proyecto que tienes de 2016 no termine saliendo en 2022, como tengo varios expedientes en el despacho, de los cuales ahora me tengo que volver a seguir peleando por ellos. Entonces, yo creo que al final eso es lo que me llevo en positivo de esto, que al final veo que hay actividad en Cuenca y que puedo trabajar con más gente, que hay ideas y sobre todo que hay talento conquense, ¿no? Porque todo lo que, tanto la gente con la que trabajo yo, como creo la que trabaja en Cuenca, con Cuenca somos conquenses, que al final tenemos también ese derrotismo, que en Cuenca
no hay nada, que no hay profesionales que se dediquen a esto, sino que yo creo que hay muchas pequeñas empresas, no hay grandes firmas, pero hay pequeñas empresas que deberíamos trabajar juntos y debemos trabajar juntos. Es más, sí lo estamos haciendo, sí lo estamos haciendo, yo creo. Yo veo que estáis hablando, y como muy bien habéis reflejado, las empresas de Cuenca son pequeñitas y desgraciadamente o afortunadamente dependen de las administraciones para desarrollar un trabajo, ¿no? Bajo el punto de vista cultural, que soy, y bajo el punto de vista turístico, que podía ser yo. El hecho indudable es que ninguno de vosotros ha citado algo que para mí es importante. ¿Por qué la búsqueda de recursos se hace ayuntamiento, diputación, junta de comunidades, etcétera, etcétera? Pero se habla un poco del consorcio Ciudad de Cuenca. Se habla un poco del consorcio Ciudad de Cuenca. Cuenca, para los que no sean de aquí, es una ciudad que es Real Patronato, junto con Santiago de Compostela y Toledo. Eso hace que nazca en esta ciudad un apunte de administración que es el consorcio Ciudad de Cuenca, que dentro de sus estatutos y de su llamemos, función, buena parte es la promoción y el desarrollo de actividades culturales. Porque a ninguno de vosotros os he visto que en ninguno de los proyectos habéis presentado al consorcio. Pregunta. Yo sí he comentado antes que es uno de nuestros patrocinadores, el consorcio, desde el primer momento, con 5.000 euros, que, bueno, hablabais antes de dificultad a la hora de justificar. La interventora del consorcio es una máquina espectacular que te pide hasta las comas, rigurosa, completa. Yo cuando tengo que presentar al consorcio, vamos, me estoy 2 noches sin dormir a ver qué me deja, porque además lo pilla todo de es espectacular, es buenísima. Y bueno, yo agradecemos mucho a las instituciones su apoyo, pero voy a decir que Estival Cuenca podría, vamos, es menos de un 20%. Es decir, nosotros podríamos ser independientes perfectamente, pero ese apoyo para nosotros es fundamental. Quiero decir que es una de las patas, el apoyo público, pero tampoco podemos depender únicamente del apoyo público. Si no hay capital privado y si no hay público, gente que vaya y que de una u otra manera fomente ese proyecto, algo está fallando. Quiero decir que tenemos que ir luego en los medios de comunicación, que haya un movimiento digital, si no algo está fallando y tenemos, desde mi punto de vista, que estar con el tiempo. El consorcio saca sus subvenciones, tanto para congresos como para actividades culturales. Nosotros siempre lo presentamos y por ahora somos el más valorado. Toco madera, que sigamos siendo así. El consorcio, en la actividad cultural y en la turística. Así directamente. Solo creen en las obras. De los 15 millones o lo que tienen, solo dedican 10.000 euros a patrocinar los proyectos culturales. Y en la subvención. Ya está. Y esa es, por eso no he hablado del consorcio, porque para perder el tiempo. Pero porque las empresas... Yo tengo antes, es que yo tengo que, en honor a la verdad, tengo que decir que el consorcio, en mi trabajo por lo menos, sí que influye, ¿no? Porque para los informes de las obras que se hacen. Claro. Ese sector, estupendo. Y los constructores y los que sean, maravillosos. Si el que tiene una casa y se le cae la fachada, se la van a arreglar. Que hay que hacerlo. Pero vamos a hacer la mejor ciudad, que lo decía yo en la comida, va a ser un edificio de una calle de Hollywood, porque por detrás no hay nadie. Las ciudades que no las viven desaparecen y no se van a vivir porque hay muchas dificultades para vivir en el campo antiguo. Lo que vivimos lo podemos constatar y decir. O sea que lo he dicho a posta. Sí, bueno. A la fundación le dan 69.000 euros. Bueno, yo tengo que decir en honor a la verdad que sí que el museo de Pedro Mercedes lo estamos haciendo con fondos del consorcio. O sea, para revertir. La rehabilitación del museo. ¿Cuánto dinero va a haber para contratar, para promocionar, para llevarlo adelante? Que esa es la otra clave, que por cierto, yo otra cosa quería, no daría un solo euro si no va después un proyecto de viabilidad del edificio que se arregla. Lo sujetaría para que no se caiga, que se caiga el patrimonio, yo no quiera, pero después se gastan 1 millón de euros, o 2, o 3, o 5, lo que sea, y al día siguiente no pueden abrirlo. No hay seguridad, no hay guardia, no hay proyecto, no hay ordenanza para la puerta, no hay director, no hay nada. ¿Para qué estamos arreglando? O dejando que se mueran los otros proyectos. Perdona, esto es... Sí, no. Yo me gustaría, sin entrar en el tema del consorcio, lo conozco poco, pero no demasiado como vosotros, quería volver un poco a la pregunta que hacías, ¿no?
Cuando hablamos de la digitalización, parece que quizá hacía un poco de apología hacia la digitalización de la cultura como algo claramente positivo, ¿no? Es simplemente decir que hay una serie de oportunidades y retos que habrá que tener en cuenta, pero es que no lo digo yo, es que lo dicen los fondos europeos de resiliencia. Es decir, habrá que ver, dentro de las palancas que establecían estos fondos, cuánto la cultura se va a aprovechar de esos fondos, a ver cuántos proyectos culturales van a ser financiados con esos fondos, a ver si la administración ha sido capaz de aprovechar las líneas que trabajaban esos fondos, que son la línea relacionada con las energías verdes, o en el caso que más nos puede interesar, que es evidentemente a proyectos palanca que nos ayuden a la digitalización de los procesos culturales o simplemente a hacer los edificios culturales más inteligentes, que es otra de las grandes líneas que plantean los fondos de resiliencia. Habrá que ver, cuando se haga ese balance, cuántas administraciones locales, las propias administraciones regionales han presentado, son capaces de desarrollar y aprovecharse, porque el escenario post-pandemia está planteando la propia Unión Europea, te está diciendo, aquí tenéis dinero para la reconstrucción, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad en ese sentido, ¿no? En el tema de las sinergias que comentaba, las sinergias siempre se van a generar. En el momento que en el mismo ecosistema se esté conviviendo diferentes empresas, van a existir. El problema es si se coopera y unos se apoyan a otros, y si hay proyectos comunes, y si se hacen UTEs para poder desarrollar proyectos más potentes, si realmente donde yo cojeo me apoyo en el de al lado. Eso es otro tema más complicado porque la competencia ha sido feroz, hasta el punto de que yo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando monté una empresa que yo quería que fuera puramente gestora cultural, acabó siendo una empresa prácticamente de servicio para la administración, donde tanto contratabas personal auxiliar de azafatas, personal deportivo, y al final acababa siendo una empresa polivalente que lo único que estaba resolviendo es un problema organizativo y administrativo. Es más fácil contratar una empresa que te ponga 3 personas que contratar tal, o es más fácil organizar una actividad cultural encargando un proceso llave en mano, pero no es la razón de que se encargue el fondo, de que haya una convicción de que en el ecosistema tienen que estar las empresas y que son útiles para el sistema. Eso es un problema. Y del tema que hablabas comentabais antes de la parte de web, con la parte web y todo eso, y no estoy tan de acuerdo con que la parte de la digitalización tenga que servir solo para convertirse en un escenario, ¿no? Un mecanismo de difusión. Parece ser que toda la tendencia es a intentar aplicar incluso lo que se llama la gestión cultural casi 3.0, 4.0, es decir, convertir los procesos de gestión cultural en un proceso que tenga mucho que ver con la creación, por ejemplo, de sistemas de relaciones en las redes, en el crear un público cautivo a través de redes sociales, en que la propia generación cultural, a través del arte digital, dé opciones y promocione diferentes áreas que ahora mismo están casi inexploradas en nuestro territorio, y que además hila un poco también con los aspectos de la generación de nuevos públicos. Prácticamente no se está creando ninguna iniciativa, o muy pocas que yo conozca, de desarrollo de nuevos públicos que hagan que se conecte la oferta con la demanda. Es decir, los jóvenes, yo tengo hijas de 14 años que consumen a demanda, están oyendo música a través de plataformas. El cine hoy en día ya no está, las grandes plataformas ya no sacan las películas en estreno en cine, hay grandes pleitos internacionales porque la película se está sacando en plataformas como Netflix, Movistar, HBO, etc. Por lo tanto, eso está ahí y la nueva forma de consumir están ahí. Por lo tanto, las empresas tienen que adaptarse y el reto de la administración es también estar ahí. Por lo tanto, el escenario post-pandemia habla de todo esto. Es un cóctel de 1000 cosas que son difícilmente digeribles en tan poco tiempo, porque el proceso ha sido muy rápido. Nos han llevado al abismo prácticamente a todos, a la administración, a las empresas, 2 crisis, una económica de una base estructural mucho más potente y una que se parece más un accidente temporal, que ya veremos qué huella deja en el sector, porque ahora estamos a ver cómo las administraciones volvemos a solicitar ampliaciones presupuestarias, o a ver si no hay una conciencia y decir, bueno, pues ya que al final se hace lo mismo se hacen las mismas cosas con el mismo dinero, sigamos así, ¿no? Bueno, yo era por sembrar un poco más de polémica. ¿No? ¿O alguno quiere decir algo? Yo quería, el tema de las 2 preguntas, salvo rapidito. Respecto a las sinergias, yo como presidente de Cuenca Diseño, la Asociación de Diseñadores de Cuenca, pues vamos todos en el mismo carro y intentamos pues hacer fuerza para que se nos valore, se nos conozca en Cuenca y Capital y que las administraciones se den cuenta que no tienen que salir fuera a contratar para hacer cualquier tipo de proyecto. Y es por lo que estamos luchando para profesionalizar el diseño y no hay competencia entre nosotros.
mañana, por ejemplo, tenemos una reunión para presentar un nuevo proyecto, tenemos colaboraciones, nos ayuda la Junta, nos ha ayudado este año, Diputación tenemos un convenio anual, este año lo han subido a 10.000 euros y lo gastamos para la promoción del diseño. Luego, individualmente, como mi empresa, como Alquimia, no dependo de ninguna institución desde su nacimiento. Bueno, sí, al principio sí, porque estuve en el Libro Empresas en la Diputación y me ayudó a sacar el proyecto adelante en esos inicios, que son difíciles, pero puedo decir que el 90% de los beneficios de Alquimia son de empresas privadas. Es algo para mí importante que nunca ha dependido de ningún... Es también cierto que hacemos muchos proyectos para instituciones públicas que nos encargan, pues como lo que os he enseñado de la UNED, de la facultad, Diputación, también nos han encargado proyectos que son bienvenidos y súper agradecidos, pero el 90% son de empresas privadas. Y nada más por mi parte. Es un poco lo que yo quería hablar. Aquí lo que se trata, porque para todo tipo de sectores, en la parte cultural y en la parte que hay que hacer una especie de transferencia, por así decirlo, de determinados territorios para dar esta oferta de bienes y servicios, ¿no? Y coincide con aquello que llamamos un poco más tradicional, ¿no? Y que, bueno, pues como hablaba esta mañana Juana, pues desde el 79 de la presentación, pues así, para conseguir ese tipo de infraestructura. Ese tipo de infraestructuras. Pero claro, mi pregunta es, claro, que hay que hacer cuentas competitivos. Es decir, no solamente podemos tener una actividad empresarial en un sistema capitalista que dependa de lo que da la administración. Es decir, no conozco, perdóname, el festival que hay, pero me parece que cuando he explicado un poco cuál es la estructura de financiación, donde más, me imagino que el 80% o más pertenece a la gente que viene, que compra ese producto, es decir, al público que viene, pues es lo mismo. Es como si te hace jamones, pues pretende que la administración pague porque el jamón sea bueno, ¿no? Es decir, tenemos que hacer, incluso en este ámbito, productos que sean competitivos. Entonces, mi idea de la sinergia es, hay que buscar porque Cuenca tiene que competir con otras ciudades. Eso es lo que ¿Ahora? Sí. Mi pregunta es que Cuenca se tiene que posicionar y el mercado es amplio, o sea, no, y tiene que buscar gente y flujos y personal que compre esos productos de fuera. Tenéis una situación privilegiada, entre comillas, en que hay dos áreas que, bueno, pues estáis a mitad de camino, estáis en el ámbito de acción de lo que se mueven los madrileños, que es un mercado bastante grande y potencial, y luego por otro lado, bueno, pues también está la Comunidad Valenciana, que ha ganado muchísimo en accesibilidad con el AVE, ¿no? Y entonces, bueno, el tejido empresarial del ámbito cultural tiene que posicionarse en tener claro su especialización y vender eso. Es decir, tenéis que tener una idea, lo que llamamos imagen de marca. Y aquí veo que hay distintos sectores. Es decir, hay sectores como toda la parte de digitalización y de elementos virtuales, etcétera, que están ganando bastante. Yo era una persona que no lo consumía y he comenzado a consumirlo, sobre todo con cosas en ámbito artístico, lo que has mostrado un poco de poder ver determinadas cosas que cuando incluso estás presencialmente no son accesibles a la vista, ¿no? Sobre todo para un determinado segmento. Entonces, bueno, hay que crear eso, o sea, hay que tener ese mix. Y sobre todo hay que hacer, bueno, pues una idea de marca, ¿no? Y trabajar, y eso para eso iba con las sinergias, es decir, cómo creamos, y por eso mi planteamiento de la ayuda pública debe ser sistémico. Es decir, ¿qué necesitan ese conjunto de empresas? Que en un momento dado pues puede ser fibra óptica con mayor potencia, o mejor accesibilidad a no sé dónde, o crear un entorno y hacer una campaña que en un momento dado beneficie a todos. Es decir, no solamente al de música, al de otros, esto es lo que tenemos, esto dura a lo largo del año, vamos a hacer un programa entero, o sea, en esa medida de sinergias, ¿no? Es decir, por supuesto que las empresas y además en un sistema tiene que haber cooperación y tiene que haber competencia, porque si solamente tenemos una empresa de una cosa, malo. Es decir, los que están en el mismo nicho van a tener que competir, pero al mismo tiempo pueden establecer relaciones de cooperación con aquellos que, bueno, pues, crean junto con ellos un incremento de ese valor añadido que tiene su empresa. Nada más. Gracias. Yo quería apuntar muy brevemente, nosotros, como habláis de porcentajes, de cifras, nosotros parte cultural quizás sea un 10% de la facturación de la empresa, es decir, nosotros somos más de 15 personas, estamos en una ciudad como Cuenca, no podríamos subsistir desarrollando productos tecnológicos punteros ni de Cuenca ni de Castilla-La Mancha.
deben de ser iniciativas públicas las que realmente busquen, saquen esos proyectos ambiciosos que potencien las ciudades medias, a los que las empresas iremos o individualmente o en UTE. Nosotros desarrollamos en Ourense un superyacimiento que tienen y fuimos en UTE con otras empresas que hacían parte con actores, parte de nosotros recreaciones. Es decir, las empresas privadas vamos a buscar mecanismos para juntarnos y acometer esos grandes proyectos, pero tienen que realmente salir de la parte pública, porque la empresa privada, yo personalmente me cansé hace mucho tiempo de llegar y presentar proyectos, ideas, y podríamos hacer, y además cuando es por proximidad le pones mucho más cariño que números, que es un error, y dices yo haría, y llega un momento que dices mira, yo haría, no. Y cuando vas a otros sitios, a otras ciudades pequeñas, grandes, se llama Valencia, vas realmente a sacar un proyecto en el que te cuadran los números. Le has dejado de poner ese cariño porque vienes un poco cansado. Entonces yo creo que la parte cultural debería de rearmarse con gente muy válida que hoy he visto aquí, de decir, oye, proyectos, sean desde la investigación, sean desde otros ámbitos, proyectos, iniciativas que se sumen, que busquen consejo, porque muchas veces la administración se aleja de ese consejo de decir, oye, aquí hay empresas que no te lo tienes que llevar, ni tienes lo mismo, pero sí eres un especialista en este ámbito, dime cómo podríamos armar y ver un proyecto que lo saque como iniciativa y a la que concurran empresas que le den valor. Yo quería hacer un apunte que se me ha olvidado antes, muy breve. No debemos de olvidar que desde el 2019, es un proyecto en el que yo participé personalmente, se hizo la Ley de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha. Hicimos un esfuerzo muy importante en la parte relatoria en incluir aspectos relacionados con las industrias culturales, no solo en su definición, sino en todos los aspectos de dinamización, para implicar al sector privado y generar un caldo de cultivo e incluso favorecer el ecosistema de relaciones para que los proyectos culturales, que fue caballo de batalla muy importante, que entraran no solamente como datos, donaciones, sino el desarrollo de proyectos culturales, que es el ámbito que todos los de la mesa hemos trabajado, se incluyeran en esos beneficios fiscales y todo lo que la ley llevaba, ¿no? Lo digo porque se hizo un esfuerzo, y Jesús trabajó mucho en que eso fuera así, en incluir los aspectos de industria cultural dentro de una ley de mecenazgo que hasta ahora no se había hecho. Por comentar que lo que más nos cuesta realmente es llegar a Madrid y a Valencia. En el caso de la música y de los festivales hay 1000 festivales, como hablarán seguramente mañana, y claro, quizá nuestra marca hay escenarios más grandes, más importantes, más amplios, pero más bonitos que los nuestros. Yo voy a ser chauvinista ahí, más que el que yo ahí envido, pero envido 20 largas. Quiero decir, tenemos esa imagen de marca, pero ¿cómo llego a los de Madrid? Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años fuimos a Fitur, vamos a presentar el vídeo, yo que iba, vamos a Fitur, y estaban allí los medios de Cuenca. Claro, presento el vídeo en Fitur a los mismos medios que les mando las notas de prensa aquí. ¿Qué hago? Nada, no estamos haciendo nada. O sea, de lo que yo esperaba que iba a ser ese punto que nos falta por el presupuesto, por lo que sea, que no. O sea, al hecho de posicionarnos con otras marcas que tienen más poder mediático nacional, etcétera, no llegamos. Aún así, el 20-25% del público viene de fuera. Pero sí que nos falta ese empuje para llegar a otros lugares. Ese nos falta. Sí, que estabas allí. Sí. De hecho es eso. Su festival realmente es marca Cuenca. Te estoy regalando marca Cuenca y me la estoy buscando yo la financiación. Llévame a todos los sitios. Para mí, personalmente. Sí, pero como llaman, no sé, a 3 media, ¿cuánto cuesta? Quiero en el telediario 2 minutos. No sé. Te doy una solución, porque ha habido otros casos. No tiene sentido. El Metro de Madrid. Una campaña donde la gente, sobre todo buscando el nicho al que quieres atraer, joven o lo que sea, no sé, por una promoción de la Comunidad de Madrid. El micro. De ciudades. Para el desarrollo, y realmente fue la campaña más exitosa que tuvieron y con menor dinero. Ni Fitur ni nada.
Sí, 2 días en el metro de Madrid a determinada ¿cuánto hora de ¿Cuánto punta. pueden costar? 2 días. Lo puedo preguntar. Pues vamos. Me quedé asombrada de los resultados, ¿no? Claro, pero ahí hablamos de unos presupuestos Y estábamos hablando de flujo de turistas. Captaron toda una zona que nunca habían captado de la Comunidad de Madrid, de la zona de Las Vegas, los fines de semana. Entonces, si un proyecto que tengo 5.000 euros, ¿cómo le damos esa medida? Estamos hablando de recursos muchas veces accesibles. Claro, cuando estamos hablando de proyectos grandes es otra cosa, no podemos poner la misma fórmula en un micro proyecto que en una cosa. Sí, pero vamos. Vale. Que cortásemos ya, ¿no? Bueno, llevamos aquí ya desde las 10 y yo no sé a qué hora cierran ahora la facultad, creo que hacia las 8:30 tiene que estar el edificio cerrado. Y bueno, agradecer a todos, evidentemente, la presencia, la asistencia y la participación y que mañana más.